Comenzamos la temporada de reciclajes con esta bandeja de madera. Inicialmente contenía crustáceos. ¿Para qué la vamos a utilizar ahora? Quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! El soporte sobre el que vamos a trabajar en el vídeo de hoy es esta pequeña cajita de madera. Lo primero que le he hecho ha sido lavarla bien, ya que contenía un producto fresco. Después le he pasado una lija y tapado diferentes huecos. Esta parte es simplemente una recomposición o reconstrucción de la base. En los agujeritos que traen estas bandejas para eliminar el posible líquido que suelte el alimento, he metido una pasta de secado al aire y en la parte inferior le he pegado unos trocitos de cartón contracolado para cubrir los huecos de la tabla de la base. También podemos retirar por completo la tapa de la base y sustituirla por otra nueva, de nuevo de madera, aglomerado o cartón contracolado. Ya tenemos preparado todo el soporte y lo primero que voy a hacer es cubrir toda la parte interior, la base de esta bandeja, creando unos pequeños azulejos con porcelana fría. Para ello necesito saber las medidas interiores, aproximadamente 15 por 19,5, y de esa proporción de medidas voy a crear un azulejo en un trozo de cartulina o cartón. En mi caso aproximadamente 3,5 por 4,8. Es el resultado del tamaño en el que van a quedar unos 16 azulejos. Si vuestra superficie es mayor, tenedlo en cuenta, es una simple regla de 3. Para realizar la imitación de azulejos o teselas voy a utilizar porcelana fría. También podréis utilizar pasta tipo dash de secado al aire, pasta de papel. Yo he escogido este tipo pensando en que es de un acabado mucho más fino y como le vamos a hacer un relieve al soporte, a los azulejos, este se iba a quedar mejor marcado. Esta decisión ha pesado después sobre el acabado final, ya que el tipo de porcelana que estoy utilizando ha encogido un poquito más de la cuenta, más de lo que yo creía, y después hay demasiados huecos entre los azulejos. Ya lo veréis posteriormente. Tenedlo en cuenta si no es vuestro deseo que quede tanto hueco. Las pastas normales, pastas de papel de secado al aire, encogen bastante menos. Pues bien, coloco dos guías o palillos a ambos lados de la mesa de trabajo que marcarán el grosor de todos los azulejos. Cojo una pequeña porción de porcelana, la amaso entre las manos para darle calor y a continuación voy aplastando con un rodillo. También podéis utilizar un rodillo de cocina, de pastelería o incluso algo circular como un bote de cristal. Y cuando tengo la masa con el soporte y el tamaño deseado, vamos a grabarle el dibujo. Y yo voy a utilizar unas pequeñas etiquetas que encontré en un bazar. Son de cartulina o cartón tipo craft, muy finitas, con diferentes diseños y que me van a venir fenomenal para este proyecto. Coloco la pieza sobre la porcelana y con el mismo rodillo con el que aplané la porcelana, paso por encima para que el diseño se vaya grabando. Levanto y ya tengo la pieza marcada en la porcelana. Estáis viendo que la porcelana en algunas de las piezas se mancha un poquito de la marca del troquel, ya que estas etiquetas se troquelan con calor y dejan la marca de haber quemado la cartulina. Como después lo vamos a manipular, esa mancha no me importa. Recuperamos esa pieza que habíamos precortado con el tamaño que deseamos, la colocamos sobre la pieza marcada de porcelana y recortamos con una cuchilla, o yo en este caso estoy utilizando una simple espátula de pintura. Y obtenido ya la pieza o azulejo que vamos a utilizar, matizaremos un poquito todos los bordes humedeciéndonos los dedos con agua, pasándolo suavemente para moldear y suavizar esos bordes. Realizaremos tantas piezas como necesitamos para cubrir el fondo, en mi caso 16 piezas, y utilizaré aquellos diseños que vayan mejor o que creo que van mejor con el aire o aspecto andaluz que le voy a dar a esta bandeja.
sin esperar a que sequen las piezas, y a continuación las voy a ir pegando a la base con cola para madera, cola blanca de carpintero. Todas tienen el mismo grosor y el mismo tamaño, así que deben encajar perfectamente. Empiezo por las 4 esquinas y después voy rellenando, intentando que me quede un ajedrezado, que no queden dos piezas con el mismo diseño al lado. Y ya veis que la composición queda perfecta, apenas 1 milímetro de espacio entre los distintos azulejos, pero cuando esta pasta seque, los huecos van a ser muchísimo mayores. Por eso os decía que lo tengáis en cuenta si no deseáis que quede tanto hueco, utilizar una pasta que encoja mucho menos. Y si os estáis preguntando por qué no he esperado a que secaran las diferentes teselas o azulejos para hacer la composición y asegurarme de esa manera que no me quedaran tantos huecos, bueno, no tenía claro cuál es el porcentaje en el que reduce este tipo de porcelana, y además este producto, una vez que seca, tengo comprobado que tiende a acombarse, a coger forma, de manera que iba a resultarme mucho más difícil acoplar después a la base. Han pasado 24 horas, las piezas han secado casi por completo y mirad cuál es el resultado. Se nos han creado una serie de canales tanto en los bordes como entre las piezas, y algunos de los azulejos han perdido un poquito esa forma exacta rectangular. Pero no me importa, porque el aspecto que le quiero dar a esta bandeja es envejecido. Por tanto, nos metemos con la pintura y lo primero será cubrir o extender una capa de pintura a toda la superficie, tanto los azulejos como la base de madera. Podemos hacerlo con imprimación y ya tendríamos todo el soporte preparado, pero yo voy a utilizar una pintura a la tiza que ya tiene color, un color muy clarito, kaolín. De esta manera dejaré preparada toda la base, taparé el poro de la madera y además no quiero darle muchas capas a los azulejos de pintura para no borrar el dibujo. Si le diéramos sucesivas capas iríamos tapando todo ese grabado que acabamos de realizar y no es mi deseo. Esta pintura tiene muy buen agarre y cubre e impermeabiliza por completo cualquier superficie. Y una vez extendida, dejamos secar. A continuación voy a pintar, manchar, dar color a los huecos entre los diferentes azulejos, realizando una mezcla de color con dos pinturas, la Antiquing Paint en color marrón, que es un efecto pátina, y una pintura acrílica normal en color amarillo subido, un amarillo dorado. Iré tomando carga de pintura de ambos colores por separado y manchando todas esas ranuras que se han generado, sin preocuparme mucho de manchar o no las diferentes teselas. Mancharemos todo bien, aunque ya estáis viendo que me dejo dos y después me doy cuenta. Y a continuación, para limpiar y homogeneizar toda la zona y también todo el exterior de la bandeja, con toallitas húmedas vamos a ir retirando el exceso de pintura, de manera que la superficie de la porcelana y de la bandeja quede más uniforme, aunque jaspeada, y los huecos interiores más oscuros. Y esta será la base de color sobre la que vamos a trabajar a partir de ahora. De nuevo voy a utilizar una Antiquing Paint de la marca Cadence en color blanco. Voy a ir manchando cada azulejo primero con el color blanco, retirando el exceso, y a continuación con pintura acrílica en diferentes tonos azules ir manchando cada azulejo. Sin esperar a que seque por completo esta capa de pintura, con algo húmedo, toallitas de bebé por ejemplo, que es lo que yo estoy utilizando, retiro el exceso de pintura para que se quede mejor marcado el grabado de cada pieza. Y lo bonito de estos azulejos es que cada uno tenga diferentes tonos de azules, unos más marcados, otros menos. Lo que sí vamos a tener en cuenta es intentar no manchar esos canales que habíamos pintado con los tonos pardos. Si te está gustando la idea de hoy y todavía
no estás suscrito, te invito a hacerlo. Es totalmente gratuito. Puedes hacerlo pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla. Y si activas al lado la campanita, te llegará una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y de esa manera no te perderás nada. También puedes regalarme un dedito arriba, comentar qué te está pareciendo esta idea o compartirla con tus amigos y seguidores en redes sociales. Eso me ayuda un montón. A todos y cada uno de vosotros que habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias. Cuando ya tenemos toda la superficie de azulejos cubiertos, podemos insistir en algunos que nos hayan quedado más claritos o no, o retirar más pintura en algunos lados si nos ha quedado demasiado marcado el color, y esto yo lo estoy haciendo en tonos azules, pero podemos hacer cada azulejo en un color diferente. Eso ya va en gustos. Yo lo estoy haciendo así porque esto es un encargo especial. Es una bandeja que va a ir a un cuarto de baño. Me pasaron los colores de los azulejos de esta estancia en concreto y yo le estoy haciendo mi versión particular. Claro, por eso estos colores y no otros. Para resaltar un poquito más los diseños de los dibujos grabados, voy a utilizar pintura acrílica en color blanco, un pincel de cerdas duras y a pincel Psycho darle por encima un poco de este color para resaltar y dar un poquito más de luz al diseño y que los relieves destaquen. Por último, para darle brillo, ese brillo especial que se le presupone a los azulejos, voy a utilizar una cera en color blanco. Con pincel o con la yema del dedo le voy a ir extendiendo a todo lo que es el relieve de estas piezas por encima una pequeña cantidad. Pasados unos minutos, cuando la cera ha secado, con un paño de algodón voy a ir frotando por encima para sacar el brillo. Y no lo capta muy bien la cámara, pero os aseguro que los azulejos tienen un brillo muy especial. Terminada la decoración de la parte interior de esta bandeja, vamos a unificar la base o color de la parte exterior con pinturas acrílicas a pincel seco en diferentes tonos de los que venimos trabajando: grises, el amarillo dorado, amarillo huevo y azul. Un pincel de cerdas duras, poca carga de pintura o pincel descargado, y de lado a lado de cada lateral de la bandeja iremos pasando el pincel dejando la carga de pintura que manche pero no cubra el fondo que ya tenemos. Apenas unas pinceladas, algo muy sutil, vaya. Y ya nos quedan los pequeños detalles. Voy a colocarle unas pequeñas patitas, ya que va a estar en un cuarto de baño, que es un espacio bastante húmedo. No quiero que la base o soporte se estropee allí donde esté en contacto con la superficie. Voy a utilizar unas pequeñas bolitas o entrepiezas de madera sin pintar, pero nos sirve cualquiera que tengamos, y utilizar los mismos tonos de todo este proyecto, un azul marengo, para pintarlas. Me voy a ayudar de un palito de brocheta para que me resulte más fácil y las dejaremos secar. Mientras tanto, creo que tiene demasiado protagonismo la parte interior de la bandeja y muy poco la parte exterior. Voy a darle un poquito de vida utilizando unas piezas de estas que voy guardando y atesorando, realizadas con pasta y los moldes de silicona. Rebusco entre las diferentes opciones y elijo dos cenefas que vamos a ir cortando para colocar en las esquinas, que tampoco quiero sobrecargar en exceso este trabajo. Como las piezas ya están secas, voy a pintarlas antes de colocarlas en el soporte para que me resulte más fácil. Pintura acrílica color azul marengo y por encima pinto ambas piezas. Una vez ha secado la capa de pintura acrílica, voy a envejecer utilizando la misma pintura Antiquing Paint blanca que utilizábamos antes sobre los azulejos. Paso una pequeña cantidad sobre la cenefa y con un paño o toallita retiro el exceso. De esta manera habremos marcado todos los relieves de la pieza sin mucho esfuerzo. Y ahora voy a separar
cada pieza de manera independiente, haciendo de cada una de ellas piezas iguales, intentando que todas tengan más o menos la misma forma. Y en esos pequeños cortes, que evidentemente no están pintados, pues le damos un toquecito de color con la pintura acrílica, con la pátina, para igualar al conjunto. Ya tengo las 8 piezas que vamos a pegar en las esquinas y las 4 patitas que también le he dado un poquito de pátina blanca por encima. Para pegar estas piezas sobre la base de madera, cola blanca, cola de carpintero, extenderemos una pequeña cantidad sobre cada pieza y ajustaremos bien a las esquinas. Y antes de pegarlas me aseguro de que todas las piezas, al colocarlas, guarden la misma disposición para hacer las 4 esquinas iguales. Por último, coloco las 4 patitas, también con cola blanca. Podríamos utilizar quizás como adhesivo más potente el cianocrilato. Y para finalizar, solo me queda envejecer un poquito para integrar las piezas o esquineras que hemos colocado a esta bandeja. Voy a utilizar una pátina, extender con un pincel alrededor de cada pieza y en las zonas o huequitos interiores que se han generado, y con un paño retirar el exceso. De esa manera crearemos un envejecido muy natural y sutil, aunque si no tenéis pátina podéis utilizar con cuidado a pincel seco una pintura acrílica o utilizar una tinta y un tampón manchando todos esos bordes alrededor de las piezas. Y para finalizar y proteger este trabajo, unas cuantas capas de barniz acrílico en spray, que yo voy a dárselas fuera de cámara. En esta ocasión, como ya os hemos dicho que va a ser una bandeja que va a estar en un ambiente húmedo, os recomiendo que mínimo le deis 3 capas esperando a que seque entre cada una de ellas. Antes de dar por finalizado este trabajo, he querido darle un puntito extra, pero completamente innecesario, y es darle un barniz extra brillante sintético. El barniz que hicimos casero hace unos cuantos meses, ese. Si no disponéis de un barniz casero, también nos serviría un barniz cerámico, porque quiero que parezcan azulejos y es una manera de que se asemejen más. Una capa por encima a cada uno de los azulejos, evitando los canales entre cada una de las piezas, y dejaremos secar. Con una mano es suficiente y las piezas adquieren un brillo impresionante, que por otro lado también podría ser el acabado que le diéramos a todo el conjunto, porque además este barniz es impermeable. Y así es como ha quedado esta pequeña bandeja. ¿Quién le iba a decir que de transportar gambas iba a acabar adornando una bonita estancia, simulando unos azulejos andaluces? Oh, eso es lo que yo quiero imaginar. No sé si vosotros pensáis igual. He solventado las dificultades que me ha traído trabajar con este tipo de pasta y el resultado al final me gusta un montón. Y lo más importante, le ha gustado muchísimo a la persona para quien iba destinada. Como siempre, espero que os haya gustado y entretenido, que os dé ideas y opciones para vuestros trabajos, y nos veremos ya la semana que viene con otra nueva, bonita y creativa manualidad. ¡Chao!